mm, también se debe a que las preguntas que realicé eran más bien de conocimientos generales, no algo para embromar al alumno. Lo primero que tengo que evaluar yo en estos casos es que todos tengamos la posibilidad de tener las herramientas para poder realizar una cruzada virtual. Cuando hablo de herramientas no quiere decir solamente un teléfono celular, sino que un teléfono celular, una conexión, una computadora en algunos casos, bueno, y también entender que uno no está solo y en esta cuestión de la forma virtual, otros integrantes de la casa también pueden usar, así que comprendo toda esa situación y creo que de mi parte toda la intención es que ustedes tengan la mayor cantidad de conocimiento posible, porque creo que es una materia esencial, por lo menos para la especialidad es importante una materia desde el punto de vista integral de lo que es el proceso de los procesos de la hemoterapia, ¿no? Tanto la hemoterapia y la parte de atención de donante y producción de componentes. Vamos a ir en principio viendo el examen, vamos a ver las preguntas en qué han fallado, cuántas personas han fallado. Es una herramienta que yo también la utilizaba anteriormente, en la forma presencial, que quiere decir un Excel donde cargo la cantidad de respuestas correctas, la cantidad de alumnos que han aprobado, aquellos que no aprobaron, se llama la campana de Gauss, y eso es para saber si hay un porcentaje correcto en esta cuestión de aprobar, ¿no? Que no haya muchos desaprobados, tampoco haya muchos aprobados. Esta campana sí se ha corrido, que no es habitual la cantidad de aprobados que tenemos, pero no es solo en mi materia, sino en general. Se está hablando también de la posibilidad de la toma de exámenes finales virtuales. En principio, vamos a esperar un poquito porque hay muchos que están conectando ahora, así no se pierden esta parte. ¿Me van escuchando bien? Sí. Sí, Puedo abrir profe. el micrófono, no hay problema, ¿eh? Así que esto va a ser un feedback, ustedes van a interactuar conmigo. Es lo que hago en clase, es lo que hacemos en clase. Así que muy inconveniente es que ustedes puedan tener un micrófono abierto. ¿Se escucha muy mal? Como que de ratito se te entrecorta y se te escucha súper bajito. Ah, se escucha abajo, me dicen. Pasa que no suelo gritar. Imagínate que me he comprado estas cosas para incursionar esto. Parecería que no es para un call center, me imaginaba que podía utilizarse, pero bueno, lo hemos utilizado para otras cosas. O también para jugar a la PlayStation, pero no es el caso. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte, a ver si eso mejora. Me acercaré un poquito más a la computadora también. Están uniendo unos cuantos más, bueno, por la mitad, así que como les decía, me había quedado en la cuestión de la toma de exámenes finales virtuales. Se está hablando de eso, seguramente ustedes deben tener inquietud para saber si se va a hacer o no. Yo he propuesto, o en realidad no lo he puesto yo, lo que propongo para mi materia, se intercorta. Ahora vamos a ver los auriculares.
En cambio, si no pongo unos de... Ahora se escuchan. Mejor. Lo dejo en voz alta, si no así. A ver, ahora se escucha mejor. Le iban diciendo. Yo no sé el resto, pero creo que te escuchaba mejor con la vincha. Ahora, mejor. A ver. Salí de la otra cuenta. Lo que pasa es que la otra cuenta es la que nos permite tener más tiempo. Es la cuenta de la facultad. Hay interferencia, pero se entiende. ¿Sigue habiendo interferencia? No, yo lo escucho bien, Yo no capaz de escucho a ninguno de ustedes. cada ¿Están todos uno. silenciados? Sí. Qué sé yo, no sé. Bueno, si se escucha bien entonces, debe ser la interferencia por internet, como me dicen. Bueno, entonces seguimos. Lo que les decía con el tema del final, ustedes deben tener un poco de inquietud para saber el tema del examen final. Mi intención es seguir sin tomar finales presenciales. En el caso de que la universidad nos obligue, porque bueno, a veces la universidad dispone una resolución, esa resolución llega a la dirección de la carrera y nos hace obligatorio la toma. En este caso voy a tomar exámenes finales, pero van a ser en forma oral. Así que me tomaré 2 o 3 semanas para que les pueda tomar a todos. Ya estuve haciendo esto en otra materia, juntamente con el colega Carlos Rey, en la materia prácticas profesionales de tercero. Solamente le estuvimos tomando exámenes finales a aquellos que ya hicieron la materia y habían aprobado o la tenían regular de la forma presencial. Imagínense que estuvimos casi 3 horas para tomarle a 2 alumnos. Acá nosotros somos unos 48 que han aprobado, así que se hace un poco difícil, más los que tienen la materia regular de forma presencial. Así que bueno, la intención mía sería no tomarlos, pero en el caso de que haya una cuestión obligatoria, va a ser, obviamente esto se va a informar, que va a ser oral, lo que cambiaría según la cruzada como yo puse en el cronograma. Eso con respecto al tema de los exámenes finales. ¿Alguna duda de eso? ¿Alguien quiere comentarme algo? No tengan vergüenza, así que... Bueno, si no tienen dudas, la otra cuestión, a ver qué me dice Vero, al igual que siempre. Vamos con el chat a ver si... Sí, creo entender la pregunta es, si vos tenés la materia aprobada en forma regular, claro que tenés otras posibilidades, no tiene que ser esta fecha de diciembre, sino que siempre en el año lectivo hay 4 fechas, a principios de año, a mitad de año, a mediados del, perdón, 5 fechas, a principio de año, a mitad del primer cuatrimestre, al finalizar el primer cuatrimestre, a mitad del segundo cuatrimestre y al finalizar del segundo cuatrimestre. Esas son las posibilidades que uno tiene para rendir los exámenes.
Sí, no, claro, se complica el micrófono de ya, no escucharlo sería imposible. Lo que no quiero es tomarles un examen de choice en forma virtual. Nosotros somos todas personas grandes, yo no soy el papá de nadie, ni de ustedes, pero desde el punto de vista del examen virtual choice, se, a mí me complica saber que cada uno de ustedes está haciendo el examen. Recuerden que yo pongo una nota y tengo que sellar esa nota con mi firma, mi rúbrica y con mi matrícula. Y la verdad que no deseo hacerlo de esa manera. Por eso, en caso que tuviera que tomar examen oral, examen final, lo voy a hacer de forma oral. Siempre y cuando estemos hablando, como estemos hablando de virtual, ¿no? Si es presencial, ya cambiarían las reglas del juego. Pero a como viene la cosa, creo que no vamos a tener presencialidad hasta el año que viene. Sobre Profesor, todo que la parte tengo una hospitalaria pregunta. está bastante compleja. Recuerden que yo también trabajo en una parte asistencial, no solamente soy docente, trabajo en el hospital de clínicas y trabajo en una clínica privada. Y está bastante complicado desde el punto de vista de la cantidad de pacientes y eso, y no creo que se vaya a realizar algo presencial. Es mi misión, no esto no quiere decir que sea así, ni mucho menos, ¿no? Otro de los motivos por el cual tenía ganas de tener una forma de charla es para informar el tema del trabajo práctico. El trabajo práctico es bastante sencillo. Los voy a separar en grupos. Los grupos se van a hacer por orden alfabético, así que voy a hacer grupos de 4. Cada grupo, solamente entre ustedes tendrán los mails y esos se van a contactar y forman un grupo. La idea es hacer un trabajo sobre un tema que esté en la currícula de todo lo que vimos, un trabajo que ustedes pueden elegir al azar, el que quieran. Y después ver cómo son las condiciones. Debe ser de una hoja, o sea, 2 carillas, de un tipo de letra, con un interlineado, donde ustedes también van a tener que poner de dónde sacan esta información para darme. Tienen libertad absoluta. Yo soy una persona la cual respeto la libertad académica de todos los docentes, como así también de los alumnos. Lo único que cambia es que yo tengo que evaluarlos a ustedes a través de ese trabajo. Lo importante del trabajo es que tenga una correlación, ¿no? Presentar el tema, desarrollarlo y una conclusión. Es un trabajo sencillo, entre 4 se van a manejar bastante bien. En el tablón de Classroom va a haber un encargado, o sea, la tarea le va a llegar a un encargado que lo voy a designar yo del grupo, y él es el que se va a comprometer en enviarlo en un formato que yo les voy a decir que ya lo informo. Pero les quería comentar esto, ¿no? Es la elección de ustedes, ¿sí? Con una introducción sobre el tema, un desarrollo del tema y una conclusión. Lo que quieran, la preparación de un componente, controles de calidad, control de calidad de uso de los componentes si quieren, atención de donantes, selección de donantes, lo que a ustedes más les guste, que se pongan de acuerdo entre los 4, que van a ser de cada grupo y lo elijan. Vamos a ir a la presentación. Voy a presentar ahora un poquito
presentarles un segundo. Trabajo. Bueno, a ver si se ve ahora. Estas son las respuestas. Uno que me hable, porque salí de... No puedo leer los chats. Estoy en presentación. ¿Se ve aquí? Alguno que me hable, aunque sea que habla, diga sí, sí se ve. Pero estoy mostrando las estadísticas y así vamos a ir viendo las respuestas que han tenido y vamos a ir con cada una. La pantalla compartida se puede ver bien. ¿No? Bueno, algunos si me puede hablar, mejor sería. A partir de acá van a tener que responder ustedes. Lo que estamos viendo acá es la primera respuesta, la primera pregunta, perdón, que es el proceso de demonación, comprende, y lo que veo que hay una cantidad importante, como ven acá, 12 respuestas que marcó en forma incorrecta. Unirse. Cuando veo que hay muchas respuestas incorrectas, por lo general será por este motivo, ¿no? No leemos o leemos en forma apresurada y no nos detenemos bien en marcar si es la correcta o marcar la incorrecta. El proceso de donación comprende qué cosa. Si es incorrecto, veamos, el proceso de donación comprende la promoción de la donación en la comunidad, claro que sí, esto no es incorrecto. O también este proceso, si interviene en la entrevista de donación, claro, sí, eso no es incorrecto. Ahora, el proceso de donación comprende la separación de componentes sanguíneos, no, claro que no. Eso es otro proceso en la donación, sino que es la producción de los componentes. Si sumamos, es bastante la cantidad de respuestas incorrectas. Eso no quiere decir que hayan tenido mal examen, pero bueno, me asombra a veces comparando entre años y años, ¿no? Vemos una marcada 14, 16 respuestas, 16 personas que no respondieron bien. A ver cómo estamos solicitando entrar a la reunión. ¿Alguno tiene una duda de esta pregunta? Voy a aunque sea el chat si me quieren hablar. ¿Alguna pregunta que me quieren hacer sobre esa pregunta del examen? Bueno, seguimos con otra entonces. El donante de sangre voluntario y habitual, lo mismo pasó acá, marqué la incorrecta, pero bueno, vemos que hubo menos cantidad de error. Entonces, el donante de sangre voluntario y habitual, ¿es donante por elección? Claro que sí, entonces no es incorrecto. ¿Está en inyección de sangre? Sí, claro. Informado está.
entonces no es incorrecto. Es responsable acerca del acto de claro. Entonces, la respuesta correcta es lo incorrecto, ¿no? Estos donantes tienen mayor frecuencia de infecciones transmisibles. ¿Sí? Esto no es así. Nosotros vemos mayor frecuencia de enfermedades transmisibles en aquellos donantes de reposición o los donantes compulsivos, que se acercan a donar, a veces están bajo presión, van a donar sangre presionada. ¿Alguna duda sobre esta pregunta? No, dice Florencia, me tampoco. Bien. Lo que estoy haciendo es repasando más que nada para que ustedes respondan lo contrario y sacarse la duda de por qué responder lo contrario, nada más que eso, un repaso. Después van a tener, si quieren, abierto el micrófono, hacerme las preguntas que deseen, aquellas cosas que les resulte que no pudieron comprender a través de una clase, lo pueden hacer aquí. Bueno, la generación de la predisposición para la donación habitual en los donantes de reposición o relacionados se denomina fidelización. Imaginen que las personas, para que nosotros entendamos, Argentina no tiene donantes, mejor dicho, tiene pocos donantes voluntarios y altruistas. Y esto en realidad empezó a gestarse desde el año 2001 para aquí, cuando se crea el Plan Nacional de Sangre. Ese Plan Nacional de Sangre se crea en un momento bastante dificultoso para el país, con una crisis financiera importante, pero bueno, ese fue el puntapié inicial para empezar a cambiar el paradigma de los donantes de reposición por donantes voluntarios, donde también se empiezan a crear centros de hemoterapia o hemocentros, por llamarlos de esa manera, y empezar a trabajar con una formación en la población para que puedan tener acceso a través de algo que nunca se implementó, pero a través de una currícula escolar. Hay una ley nacional de sangre, que hay una resolución que debe implementarse a partir del tercer año del ciclo secundario, la promoción de la donación. Eso no se cumple en pocos colegios, pero bueno, ese era el cambio de paradigma, ¿no? Informarse para que pasemos de tener donantes de reposición para tener donantes voluntarios. Eso no ha cambiado demasiado. Argentina tiene un pequeño porcentaje, puede ser variado, depende de quién lo diga, pero acá nosotros no tenemos que valer por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud dice que hay un 23% de donantes voluntarios. Eso se debe a la implementación de colectas extrahospitalarias, ¿no? Así todo, hay algunas instituciones que lo hacen en forma mucho más habitual y tienen muchísima más cantidad de donantes, como puede ser el Hospital Garrahan, donde tienen establecido un tipo de calendario de colectas que se hacen a veces semanales. No sé cómo habrá sido ahora con el tema de la pandemia. Calculo que no habrán podido hacerlo, pero bueno, desde el punto de vista, hablando pre-pandemia, el Hospital Garrahan es el que más colectas extrahospitalarias hace, el que más habituado está en el tema de la donación voluntaria. Por eso a veces se eleva ese porcentaje de donantes voluntarios. En una clínica de la capital federal donde yo trabajo, la cantidad de donantes voluntarios es muy pequeña, menos del 10%, así que fíjense que eso varía en promedios, en algunos lugares es más, en algunos lugares es mucho menos.
Y centrándonos entonces un poco en la respuesta, la mayor cantidad de donantes que tenemos son aquellos donantes que vienen porque tienen algún familiar y se acercan a la institución y no es un donante voluntario, sino que él se acercó porque tenía un familiar o un conocido mismo. Cuando nosotros le damos información, lo atendemos bien, sobre todo eso, atenderlo bien, evacuarle todas sus dudas, que ellos comprendan el porqué de un cuestionario, como así también la importancia que tienen ellos en la sociedad para la mejoría de un paciente. Entonces, cuando nosotros hacemos todo ese tipo de... Cuando tenemos esa relación con el donante, lo atendemos bien, le damos información, se siente a gusto, se sintió contenido, sobre todo contenido, porque el personal que lo atendió se sintió siempre seguro, le demostró seguridad en la parte tanto de atención como de explicación, de información. Él se siente, él siente que cambió, no era una persona que iba donde tenía miedo, donde no tenía conocimiento, porque muchas veces es un donante que lo hace por primera vez. Es una vez que él se siente contenido y se siente a gusto, entonces vuelve a donar. Eso se llama fidelización. No es ni una captación donante, tampoco menos una proyección de la información. No, porque muchas veces le damos información en un folleto y el donante se va con información poco entiende, y de hecho me pasa a diario. En el momento que uno le pregunta a un donante, me dice, sí, yo no puedo desayunar, ¿no? No, digo, pero ¿donaste sangre una vez? Sí, sí, pero en algún lado me dijeron que no podía desayunar. No creo que le hayan dicho que no puede desayunar. Y en ese lugar por ahí le dieron un folleto. Pero fíjate que no le llegó la información. Es decir, nosotros nos tomamos el tiempo, no solamente le damos una información, un folleto posterior, sino que además lo podemos contactar, si nos deja su mail, sobre todo hoy en la era de la comunicación, ¿no? Hasta le podemos mandar un enviaje de WhatsApp. En WhatsApp se crean cuentas empresarias. Bueno, podemos crear una cuenta del banco de sangre donde trabajamos y hacerle llegar información a través de WhatsApp, de mail, las felicitaciones, el agradecimiento sobre todo, o mostrarle un video de un paciente que se transfunde cada 21 días porque tiene una patología especial y requiere de hemocomponentes cada 21 días, y ese mensaje de un paciente agradeciendo de forma anónima, claro está, no se va a decir yo recibí la sangre, no, yo recibí sangre, entonces le puedes mandar ese video y se va a sentir más a gusto. Eso con la aclaración de esta pregunta. ¿Alguna duda sobre eso? Me tienen miedo, no abren el No, profe, todo claro. Bueno, entonces, si no abren ningún sentido de problema, seguimos con la otra pregunta. Bien, la realización de colectas externas de sangre sirve para, bueno, me llamó la atención esta, ¿no? Acercar la donación de sangre. Lo único que puedo entender es que no hayan leído esta parte, ¿no? En lo incorrecto. Claro que está, pero era marcarla en incorrecta. No tengo mucho más que aclarar. Lo que más me llama la atención es esto, la lectura. Así que, como consejo, traten de leer siempre la pregunta y la consigna. Porque, bueno, es una pregunta bastante sencilla. Veo que han tenido error. Por lo general, espero que esta pregunta no tenga ningún tipo de error. El único error que puedo entender es esto, ¿no? Marcar, que no haya leído, marque la opción incorrecta.
Bueno, seguimos entonces con otra. La selección de donante debe estar dirigida a, bueno, protección del donante, sí, también el receptor. Sabemos que cuando seleccionamos un donante de sangre, ¿sí?, debemos preservar tanto la protección de la vida, la integridad física del donante, como así también la del receptor. Si un donante tuvo situaciones, en realidad no son situaciones, sino conductas de riesgo, ¿estamos protegiéndolo a él? No, estamos protegiendo al receptor. ¿Sí? Usted puede tener la cantidad de situaciones o conductas de riesgo que quiera, es una persona que decide sobre él. Pero en este caso, lo dejamos donar para que el receptor no pueda, tampoco quiere decir que se vaya a contagiar, pero bueno, tener conducta de riesgo, existen las posibilidades de tener una enfermedad que pueda transmitirle al receptor. La protección del donante, y le tomamos la presión. Si el donante está con 20 sistólica, 15, 200, 150, no lo vamos a dejar donar. Y eso no tiene nada que ver con preservar al receptor, sino que estamos protegiéndolo a él de que sufra algún tipo de reacción una reacción adversa, una reacción no deseada, ¿sí?, durante el acto de la extracción de sangre. Seguimos con la otra. Durante la entrevista pre-donación, los criterios utilizados para la protección del donante son, fíjense que acá lo mismo, hay que marcar la incorrecta, ¿sí? El donante, haber padecido hepatitis B. ¿Es un criterio de utilización para la protección del donante? No. Sino que una enfermedad cardíaca a investigar, dentro de las preguntas si tuvo alguna enfermedad o si padece alguna enfermedad. La toma del pulso, como también la toma de la presión, ¿sí?, esta está relacionada con la anterior. Y también la determinación o la realización del hematocito y o hemoglobina. Si hay un valor bajo de hemoglobina o hematocito, ese donante no está apto para donar, por lo menos en ese momento. Queda diferido en algún momento si ese hematocito y o hemoglobina está normal, va a poder donar. Porque siempre se puede hacer, y ahora no hablemos de la pregunta, sino hablemos del porqué de esto. Por lo general no, casi siempre, más que en general, el valor de hematocito y hemoglobina no varía, no tiene un valor de hematocito y hemoglobina estable, sobre todo en el hombre. En la mujer puede tener una oscilación, pero esa oscilación nunca va a ser más de 1 gramo de hemoglobina. Y eso se debe, sobre todo en la mujer, por las pérdidas de sangre mensuales por la menstruación. Ese es el motivo, que puede variar el hematocito y o hemoglobina. Pero en un donante hombre, por lo general, ese hematocito se mantiene constante. El hombre tiene pérdidas mensuales, él puede tener, sin una oscilación. Entonces, si tiene una oscilación de hematocito y hemoglobina, deberíamos enviarlo a una consulta médica porque está perdiendo sangre y él no lo sabe. Tanto puede ser una pérdida de sangre como también una enfermedad hematológica. En el paso que vemos el examen, vamos viendo un poco de la materia. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta sobre la clase de hemoglobina? Bien. Les voy a decir que me cuesta muchísimo hacer una clase. Profe,
Profe, yo tengo una consulta con la pregunta que estaba haciendo usted. ¿Me escucha? ¿Tiene alguna duda de esa clase? ¿La pudieron ver? ¿Cómo vienen con las clases? ¿Las llevan ahí? ¿O Profe, cierran ¿usted no se materias escucha? tomando? ¿Usted no se escucha, profe? ¿Profe? ¿No se escucha? ¿Profe? Profe. Parece que no escucha. ¿Me escuchan a mí o no se escucha nada? A usted, profe, sí lo escuchamos. No, yo no los escucho. ¿Ahí escucha? Silenciados. No, dijo que no nos escucha. ¿Alguien me Sí, te escuchamos, Agus. Sí, te escuchamos. Ah, entonces él no nos escucha, está chicas. escuchando. Chiques. Los tengo todos silenciados. No sé por qué. Es raro. Profe, ¿nos escucha? Profe, ¿tú me escuchas? Hagamos un muñeco. Sí, yo no los escucho. Yo me muero si escucho la pelotudez que acabo de decir. Ay, Dios. Tal vez no tiene conectado el coso. Increíble, yo no los puedo escuchar a ustedes se escuchan. Únicamente a ver si salgo y entro de nuevo. Es lo único que se me ocurre. ¿A ustedes se les ocurre algo? Igual no tengo la menor idea. Tal vez no tiene conectado bien los auriculares. Bueno, entonces no es, ya desconecté el auricular y los tengo todos como silenciados. Me aparece el micrófono. ¿Ahí no se silenciado. escucha? ¿Ahí escucha? El otro día estuvimos 3 horas para tomar 2 exámenes. Imagínense lo que fue. Por la misma plataforma. Que no nos veían, que no podían entrar a la clase. Sí tiene, pero está al máximo. Bueno, a ver algunas preguntas que vi. Una consulta, esa es de KA. Yo los tengo con el alias, me tuve que abrir y tuve que, eso que se ponen los alias y a veces no sé qué nombre tiene. Es una consulta, ¿cuál es la consulta? Me pregunta, me dio dudas en por qué es la hepatitis B. La hepatitis B, vamos a ver, entonces, porque la pregunta es que durante la entrevista pro-donación, ¿qué criterios utilizás vos para proteger al donante? Y lo que siempre digo es, intenten de ver esta parte, ¿no? Es una aclaración, marque la opción incorrecta. Vos, yo, cualquiera de los que estamos acá, utilizamos los criterios para la selección del donante, para la protección del donante, es, una vez que el donante se sienta, vamos a hacer, por ejemplo, que uno de ustedes es un donante. Entonces yo tengo un cuestionario. Ese cuestionario, ¿sí? Claramente tiene dos aristas. Una arista es la protección del donante, protegerlo para que durante el acto de la donación no tenga ningún efecto adverso o reacción no deseada, ¿sí? Y otra arista es proteger al receptor. A mí no me interesa si el donante, no me interesa conocerle su vida privada al donante, sino simplemente lo que uno investiga es que no tenga una conducta de riesgo que eso haga que el donante de sangre pudo contraerse una enfermedad durante esa conducta no deseada y así esa sangre estar en un periodo de ventana y ser transfundida a una persona que ya está quemada, ¿sí? Porque
internada, en una patología, no echarle más leña al fuego, como una bolsa, ¿sí?, que esté contaminada con alguna enfermedad de infecto contagiosa. Entonces, a mí lo que me interesa saber es que el donante de sangre durante la extracción no tenga un efecto adverso. Por ejemplo, si tiene una enfermedad cardíaca y él lo sabe, si tiene una insuficiencia cardíaca, pero él se acercó a donar, entonces en esa insuficiencia cardíaca su corazón vea una forma diferente a un donante que es sano. Entonces, durante el acto de la extracción, cuando yo le extraiga medio litro, por ahí tiene una descompensación hemodinámica, entonces tiene un efecto adverso. ¿Sí? Entonces, mi criterio es, si tiene una enfermedad cardíaca, como puede ser la que le acabo de mencionar, ese donante le digo muchas gracias por acercarse, pero por su patología no es aconsejable que done sangre, preservando su salud. Lo mismo si le tomo el pulso, que le puedo tomar la presión. Si está hipertenso o hipotenso, lo que le aconsejo es que en ese momento no done sangre, que reveamos el porqué de su hipertensión, que puede ser un hipertenso y se medica y vuelve a tener una presión normal, vuelve al banco de sangre y dona sangre. Y lo otro es, si le tomo el pulso y está taquicárdico o bradicárdico, o sea, muchas pulsaciones o pocas pulsaciones, eso me demuestra que hay una alteración. Si tiene 150 pulsaciones por minuto sentado en relajación, evidentemente debe tener alguna patología. Lo mismo de una bradicardia. Aunque las bradicardias pueden deberse a que un donante deportista puede tener pulsaciones de 50, 52, 55. En ese caso le preguntamos si realiza algún deporte y él nos manifiesta que sí, porque corre maratón o es ciclista o lo que sea, pero lo hace en forma habitual y de forma intensiva, entonces puede tener un pulso entre 50 y 60. Entonces, ese no es un impedimento para que done. Y la determinación de hematocrit, como les decía, debe estar en valores normales para la donación. Normales para la donación no son lo mismo que normales para la vida. Una mujer puede tener 36, 37, 35 de hematocrito y hace su vida normalmente, pero está por debajo del valor normal para donar. Entonces, en una entrevista de donación, si el donante me tuvo hepatitis B, ¿es relevante? No. ¿Sí? Claro que es relevante desde el punto de vista que yo no lo voy a seleccionar porque ella está, ya no puede donar nunca más, está rechazado permanentemente. ¿Sí? Esa es la incorrecta. No sé si pude responder la pregunta. Qué lástima que no los puedo escuchar. Siempre ha pasado algo. A ver qué estuvieran haciendo entre ustedes. Intento salir y entrar. ¿Qué les parece? A ver qué me dicen. ¿O seguimos así? Joana, no. Vamos con una pregunta que hizo Joana acá, del plasma. Bueno, a ver qué me voy a marcar, porque si no, en el chat se me va moviendo. El plasma modificado es lo mismo que el plasma recuperado. No, el plasma modificado es el plasma carente de los factores de la coagulación. Hagamos un poquito de repaso, una breve, a ver si lo tengo acá. Eso sí, déjenme, no sé si puedo
Denme un momentito, porque lo tenía acá. Pero bueno, vamos a poner lenta la compu, no sé por qué no me ha hecho. El plasma modificado es aquel plasma que carece, como les decía, de los factores de coagulación, sobre todo el factor 8. Es el que en mayor presencia está, tanto el factor 8 como el factor 5 y el factor 1, el prostatas, el fibrinogen. Eso es el plasma modificado. ¿Cuándo se produce? Bueno, a ver si puedo, ahora sí, si puedo entrar aquí. Quería mostrarles la clase, a ver si está, tengo la clase aquí. Miren un segundito. Me gustaría escucharlos. Quería intentar salir y entrar de nuevo yo a la clase. No sé si... ¿Qué les parece? ¿Les parece? Voy a salir y voy a entrar de nuevo. A ver, un segundo. En el caso de que no pueda entrar por algún motivo, estén atentos al Classroom. De última, abrimos otro Meet rápidamente. Ahora entro de nuevo. Salgo, ¿eh? No, me aparecen todos silenciados. Es rarísimo. ¿Ahí me escucha, profe? Ahora sí, sí, ahora te escucho. Hola, hola, ¿me escuchan a mí? Te escucho re bien. Ah, bueno, sí, yo te escucho ahora. Ahí está. Vamos a ver si puedo hacer esa presentación. Era la de la clase. Aquí la ven, ¿sí? La clase. Sí, sí, profe, se ve. Bueno, Sí, ahora sí se ve. vamos, a ver. Y los escucho también, buenísimo, buenísimo. Bueno, como hablaba, vamos un poquito y vemos lo plasma. ¿De qué maneras podemos obtener el plasma? Lo podemos obtener a través de una centrifugación diferencial, claro está, ya lo sabemos, ya lo explicó. Ese plasma sí se va a congelar. Una vez que esté congelado, nosotros podemos producir lo que se llama factor 8 concentrado de factor 8, perdónenme. Este plasma que se había congelado dentro de las 8 horas de una vez extraído y separado, eso es importante, tengan en cuenta que vamos a llamar plasma fresco congelado cuando desde el momento de la extracción hasta el proceso de que esté en estado sólido,
han transcurrido 8 horas. Si transcurre más tiempo, los factores de coagulación van depresionando. Recuerden que estos son todos factores lábiles. Cuando hablamos de un factor lábil, es que pierde sus propiedades físicas naturales por un proceso de almacenamiento o no están en su lugar, en su hábitat natural, por decir de alguna manera. Entonces, este plasma fresco congelado lo vamos a denominar de esta manera cuando yo le hago la punción, se extrae la bolsa. Recuerden cuánto tiempo debe, como máximo, debe tener la extracción para que lo podamos procesar con plasma fresco. ¿Recuerdan? ¿Sí? La extracción no puede durar más de 12 minutos. ¿Sí? Si la extracción de sangre pasa 12 minutos, ya no podemos preparar ese componente. ¿Por qué? Porque durante la extracción se produce la cascada de coagulación. Entonces vamos a tener ya un producto sanguíneo deplesionado. ¿Bien? ¿Se comprende esa parte? O sea, si le hacemos la extracción, tiene que tener como máximo 12 minutos esa extracción, luego debe procesarse y almacenarse dentro de las 8 horas todo ese proceso. Una vez que cumple ese proceso, lo denominamos plasma fresco congelado. O sea, que contiene todos los factores de coagulación. Bien, el tiempo de almacenamiento, como dice acá, es de 12 meses a menos 18 grados. Pero podemos conservarlo a menor. Lo ideal es a menos 40 grados, ¿sí? Eso sobre todo tenemos que tenerlo en cuenta porque este componente, el 85% del componente plasma va a la industria farmacéutica, ¿sí? Bueno, como les decía, se conserva durante un año. ¿Y qué pasa? Si nosotros tenemos un centro donde requieren componentes de factor 8, concentrados de factor 8, recuerden que los concentrados de factor 8 también pueden ser comerciales, se pueden comprar, la industria farmacéutica los puede producir. Pero bueno, como ya les decía, si estamos en una institución donde requiere concentrado de factor 8, sobre todo en trasplantes hepáticos o en pacientes oncohematológicos, en leucemias agudas, desciende mucho el fibrinógeno, el factor 3 y el factor 8, entonces requieren de este concentrado. Para producir este concentrado debemos empezar desde el plasma fresco congelado. ¿Sí? Vamos aquí, a ver. Como ya les decía, una vez que obtuvimos ese plasma fresco congelado, lo vamos a descongelar durante 14, 18, 24 horas en la heladera de 1 a 6 grados, y ese proceso de descongelamiento lento va a hacer que se descongele la parte, todo el plasma, pero la parte de los factores de coagulación, por eso se llama crío, esos no se descongelan, esos factores de coagulación los sometemos a una nueva centrifugación y lo desplasmatizamos. Ese plasma que es remanente, ¿sí?, de su plasma inicial, que era un fresco congelado, ese plasma remanente se lo llama plasma modificado o plasma pobre en factores de coagulación. Y la diferencia que hay con el plasma, que me había dicho Joana, ¿cómo era? ¿Cómo me habías preguntado si el plasma modificado era igual al? Plasma recuperado, creo que dijo la compañera. Ah, plasma recuperado. No, el plasma recuperado es otra cosa totalmente distinta. El plasma recuperado, lo tenemos aquí, plasma recuperado o plasma segurizado. ¿Sí? No sé si era alguno de estos, plasma recuperado.
Plasma, ahí está, le puse plasma recuperado. No, el plasma recuperado, supongo, es una nomenclatura que nunca lo escuché, la primera vez que lo escucho. Sí, plasma segurizado o plasma en cuarentenado, pero no tiene que ver con el plasma modificado. Si podés aclararme a qué se refiere recuperado o dónde lo escuchaste, por ahí te puedo evacuar alguna duda, que por ahí quisieron utilizar un seudónimo el en cuarentenado, claro. Cuando hablamos del plasma entonces recuperado o en cuarentenado, yo nunca lo conozco como recuperado, sí como en cuarentenado, lo que quiere decir es que este plasma lo vamos a someter, primero para que comprendamos que el plasma de cuarentena o segurizado también puede ser, es de un donante de sangre repetitivo y habitual. Recuerden que estos donantes ya vinieron al servicio de hemoterapia, ellos ya efectuaron una donación previamente, y ese plasma puede quedar, como dure un año, ¿sí? Lo que llamamos un cuarentenado, pero nunca lo dejamos un año, pero 6 meses. Si el donante es repetitivo, él vuelve a donar, ¿qué hacemos? Ese plasma lo dejamos congelado, sabemos que tiene serología negativa, porque de hecho pasó todos los procesos. Tiene serología negativa, pero como es un donante repetitivo, esperamos a que vuelva. Y si vuelve y tiene una nueva serología porque dona y hacemos los últimos estudios, entonces ya sabemos que ese plasma lo podemos utilizar en aquellas personas que reciben transfusiones en forma periódica. Nosotros en el Hospital de Clínicas tratamos pacientes con algunas dificultades que carecen de algún tipo de proteína plasmática, sobre todo algunas enzimas que componen los procesos de la cascada de coagulación. Entonces tenemos pacientes que se transfunden plasmas cada 15 días. No son pacientes comunes, y tampoco muy habituales, pero tenemos. Entonces, para esos pacientes tratamos de utilizar donantes de sangre que sean repetidos, aquellos donantes que lo hacen 2 o 3 veces por año en nuestro banco de sangre. Entonces ese plasma lo separamos, quedan rotulados para este tipo de pacientes, entonces lo que hacemos es evitar la ampliación de ventana. Recuerden que se transfunden cada 15 días 4 unidades de plasma. Son 8 unidades, 8 serologías por mes. La posibilidad de una enfermedad infecto-contagiosa es más elevada que aquel que recibe una sola transfusión en su vida. Entonces, para estos pacientes estamos a tener estos plasmas, lo llamamos internos. Porque también utilizamos del plasma de las colectas. Cuando hacemos colectas en el Hospital de Clínicas, que se hace una por mes, siempre hablando en tiempos normales, en tiempos no de pandemia, una por mes. Entonces esos plasmas los separamos, los dejamos en cuarentenados, porque por lo general esos donantes que vienen son los chicos de la Facultad de Medicina, ustedes mismos, los estudiantes de la carrera de hemoterapia, como también los estudiantes de medicina, además. Entonces, son repetitivos en las donaciones, y entonces dejamos ese plasma en cuarentena, luego vuelve a donar a los 3 meses o a los 4, vuelve a tener una entrevista que es satisfactoria, una serología negativa, entonces ese plasma sería como un plasma más seguro. No sé si te respondí, Joana, espero que sí. Si no, lo vuelvo a explicar, ya está, no tengo ningún tipo de purito para volver a explicar. ¿Había alguna otras preguntas? Yo al salir me quedé sin el chat. Si quieren hacerme nuevamente preguntas. Seguimos con la parte... bueno, la vena esta, fíjense que acá todos la comprendieron, fue muy bueno.
¿Alguna duda? Yo creo que una vez había visto unas preguntas sobre el tema de qué venas elegimos. Miren, la verdad que yo les voy a hablar de la experiencia. Yo trabajo hace 25 años, que me dedico a este trabajo. Y claro que no soy el mismo de hace 25 años, cuando hice mi primera extracción de sangre. Esa es una clase donde yo les hago sacar sangre entre ustedes y les trato de mostrar la parte que tiene que ver con una cuestión práctica. No hay una forma única para hacer una extracción de sangre. Claro está que la mejor es la que yo hago. No porque sea mejor que la otra, pero para mí es la mejor, porque es la que más cómodo me siento. Entonces por ahí puede haber una técnica que a alguien le parece mejor, pero no para mí, entonces no la voy a implementar, porque lo que menos quiero es hacerle un daño al paciente y o donante de sangre que esté en mis manos. Así que ustedes van a hacerse sus propias manos. Con respecto al ángulo de punción, la técnica dice 45 grados, entre 45 y 30 grados, pero yo cuanto más perpendicular a la vena esté, mucho mejor. Siempre en la zona del pie del codo, por lo general la mediana es la mejor, tanto la mediana como la mediana basílica o la mediana cefálica. Esas son las tres venas que yo utilizo. Pero si tengo que elegir, siempre elijo la mediana, aunque esté 2 o 3 centímetros por debajo del pie del codo, que es una zona donde se puede tensar la piel y hay menos dolor. Recuerden que siempre el dolor es el mismo, depende de la cantidad de sitios nerviosos, de terminales nerviosas que hay por centímetro o milímetro cuadrado. Seguramente en el dedo la punción es mucho más dolorosa porque hay muchísimas más terminaciones nerviosas en un milímetro cuadrado que en el pie del codo. Natalia, de plasma inactivado, claro, ¿cómo no te voy a poder explicar? También el plasma inactivado se puede inactivar. Bueno, para que nosotros comprendamos también, y esto es importante, como ya les decía, el 85% del plasma que nosotros procesamos, producimos, va a la industria farmacéutica. Esa industria farmacéutica, en Argentina, es el Laboratorios Derivados de Córdoba, que depende de la Universidad Nacional de Córdoba. Es un centro de procesamiento de plasma, de hemoderivados en realidad. Recuerden que ellos producen hemoderivados. El hemodderivado, recuerden que se hace a través del plasma. El plasma es un producto sanguíneo, pero los derivados del plasma, como puede ser albúmina, como pueden ser gamma-globulinas, los factores de coagulación, esos son derivados plasmáticos. Como les decía, es el 85% de la industria farmacéutica. En este caso, la Universidad Nacional de Córdoba tiene una planta para procesar muchísimo más plasma del que recibe. Eso se debe a que los centros y los bancos de sangre no califican a veces en la producción del plasma. Estamos hablando de, cuando hablo de la producción, es mantener estándares mínimos para que ese plasma pueda procesarse. Y recordemos que ese plasma que nosotros enviamos, en este caso yo hablo de las dos instituciones que trabajo, se envían a la Universidad Nacional de Córdoba porque creemos que es una empresa estatal, es una empresa con aportes de la universidad y la parte del Ministerio de Salud y Educación de la Nación, que aporta para la producción de estos productos de hemoderivados tan importantes. Esto suple también las importaciones. Recuerden que hay otras empresas extranjeras que desean vender este producto, ¿sí? Bueno, si la Universidad Nacional de Córdoba los produce, es importante porque evita la importación de ese tipo de medicamentos. Dicho esto, la Universidad Nacional de Córdoba recibe plasmas
con serología negativa. Pero recuerden que los bancos de sangre realizan sus estudios serológicos en lo que se llaman métodos de screening, métodos rutinarios. Esos métodos rutinarios no son 100% seguros, y más sabiendo que existe la posibilidad de un periodo de ventana. Esto se ha acortado gracias a la implementación de la biología molecular. Se ha reducido los periodos de ventana en el VIH hasta 2 semanas, y el que más causa dolor de cabeza nos da es la hepatitis C. Fíjense que es tan importante el tema de la hepatitis C que acaban de dar el premio Nobel en medicina al descubrimiento de la hepatitis C. Esto es nuevo, tiene 2 días, si no me recuerdo, 2 o 3 días. No sé si habrán escuchado las noticias. La hepatitis C, yo dije hepatitis B, o la hepatitis C, no sé si dije hepatitis B, no sé. Pero bueno, el premio Nobel por el descubrimiento de la hepatitis C. La hepatitis C tiene un periodo de ventana muy prolongado, entonces puede ser que estos plasmas, cuando nosotros los enviamos a las industrias farmacéuticas, pueden ir, sin saberlo, con un periodo de ventana, y así contagiar a cientos de miles de pacientes. Porque recuerden que de ese plasma se hace un pool, no es que con ese plasma nosotros hacemos algo, no, el plasma va llegando, se procesa de una forma industrial, se descongela. Entonces, en el momento del congelamiento, van todo a un tambor, como si fuera un tambor de leche, de muchísimos plasmas. Entonces, cuando se produce un lote de medicamento, ese lote de medicamento puede estar contaminado y infectar a cientos de pacientes. Porque un lote puede producirse 1.000, 1.500 dosis, 2.000, 3.000 dosis. Entonces, ese lote estaría contaminado. La industria farmacéutica, si bien repite los procesos de enfermedades transmisibles, o sea, vuelve a hacerle serología, no a todas, sino a un pool, o sea, agarra 5 plasmas y le hace la serología para hepatitis B, C, HIV, y la biología molecular también para hepatitis B, C y HIV o VIH, en realidad, porque HIV es una sigla para el VIH. Y se los repito, siendo negativos, tienen ese proceso de inactivación. Básicamente, para que no hacerlo muy largo, porque tampoco tiene sentido, pero sí para que sepas por qué está inactivado, se utilizan detergentes, ¿sí?, o solventes para inactivar todo tipo de patógenos, ¿sí? Hasta a veces se produce un proceso de pasteurización. Lo que pasa es que el proceso de pasteurización, imagínense, cuando hablamos de un proceso de pasteurización, se lleva a un determinado elevada temperatura y luego se la baja bruscamente. Es un proceso de pasteurización, que no es el que se utiliza habitualmente. El que más se utiliza es el de inactivación por solventes o detergentes, ¿sí? Por solventes se utiliza, es la forma más habitual, como detergentes enzimáticos. Básicamente es eso, se inactivan los patógenos a través de estos solventes y así evitar una posible propagación de un virus que estaba dentro de una unidad de sangre. Eso es básicamente, Verónica, no hay otro motivo. Después el proceso es un proceso, como todo, es un proceso de producción, nada más. La inactivación fotoquímica se hace a través por luz ultravioleta. Ese es otro también, se puede poner luz ultravioleta y eliminar tipos de bacterias, con distintos tipos de bacterias, porque también nosotros hablamos sobre las enfermedades transmisibles, pero también esos plasmas, cuando se abren y se procesan en un tambor, ese tambor no está esterilizado. Entonces hay otros tipos de patógenos. Iba a decir algo y justo se me cruzó lo de la inactivación por luz ultravioleta. Ustedes lo verán cuando van al odontólogo.
hay muchos odontólogos que todos sus utensilios los ponen luz ultravioleta. Es un proceso de inactivación viral, o también de patógenos, ¿no? ¿Está respondida? Lila, ¿por qué la C? ¿Por qué la C de qué? ¿Por qué la C tiene un periodo de ventana tan amplio? Porque se desconocía al principio que mucho sobre la hepatitis C, y recién ahora se ha descubierto. Y es un virus que muta rápidamente, tiene mucha mutación, entonces al tener mucha mutación, la proteína que se debería atacar o se debería detectar a veces cambia, entonces esos procesos de pesquisa, hablo de las técnicas de ELISA para buscarlo, pueden dar errores, ¿no? Y por eso tener una ventana mucho más amplia que los demás. O sea, más que la B, entonces, la hepatitis C causa más, sí, desde el punto de vista de ventanas serológicas causa tenemos mayor grado de pesquisas, en realidad de transfusiones que han contagiado con hepatitis C por el periodo de ventana. Si hoy ya la hepatitis B, recuerden que buscamos el antígeno y a veces también utilizamos el anticuerpo. Para la hepatitis B utilizamos una ELISA para buscar el antígeno de superficie de la hepatitis, y el anticore, que es un anticuerpo contra el corazón del RNA. Así que sí, la hepatitis C es mucho más frecuente en una ventana serológica, ¿no? También la hepatitis C, casi un 80% de los pacientes que desarrollan, ¿no?, la enfermedad, o sea, se contagian y no son tratados, el 80% termina con cirrosis hepática o cáncer hepático, entonces es muy elevado el daño y la mortalidad. Pero, como ahora le dieron el premio Nobel porque, bueno, el descubrimiento de la hepatitis C, esto no fue ahora, sino simplemente que se lo reconoce ahora. También se ha desarrollado otro tipo de técnicas. Hoy también buscamos el antígeno de hepatitis C, o sea que hacemos doble control. Anticuerpo, o sea, el anti-hepatitis C, y el antígeno de la hepatitis C. Por eso se acorta también el periodo de ventana. Verónica, estaba viendo... no, perdón, Natalia, te respondí lo del plasma inactivado. ¿Lo comprendiste? Está inactivado en el proceso industrial, ¿eh? Nosotros no inactivamos el plasma. Hablo del banco de sangre. Lo que podemos hacer es cuarentenarlo y así tenerlo un poco más seguro. Pero sí, el inactivado lo hace la industria farmacéutica. Buenísimo, Natalia. ¿Alguna pregunta que me quieren hacer? Hablen, abran el micrófono, los escucho, no hay problema. Vamos a seguir con el examen, que está bueno. Los accesos venosos se utilizan para vías venosas periféricas y centrales, para ambas. Para eso tenemos un acceso venoso. Lo podemos hacer a través de una vía periférica, un acceso venoso periférico como central. Recuerden que los periféricos, en general las transfusiones que utilizamos nosotros, los técnicos, y cuando hablamos de vías centrales, que pueden ser periféricas y centrales, ambas, pueden ser utilizando técnicas que requieran un cirujano vascular. Bueno, para una técnica, una toma de muestra de sangre venosa, que una elegiría algunos la femoral, la verdad que no quisiera estar en el que lo dijo, y en la radial.
Bueno, pongámosle que en la radial me lo aguanto más que en el fémur. En la zona inguinal, imagínense que en la zona en la ingle, hacer una punción en forma perpendicular a la vena, o sea, en 90 grados, introducir la aguja con la jeringa, no es nada agradable, ni te digo se le ras, ¿no? Así que bueno, quiero tenerlos para que puedan sacar sangre y explicarle el por qué no terminan. Bueno, acá para una correcta asepsia de la piel, ¿qué sustancia no usaría? Yo la lavandina, esa es la correcta. ¿Alguna vez escucharon lavarse el brazo con lavandina? Higienizar la zona de punción con lavandina. No. Sí, María Victoria. Ah, perdón, no estaba compartiéndola. Okay. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora estamos? Uno que me diga, porque yo estoy en el examen, aunque sea que me diga sí. Sí, ahora sí, profe. Perfecto. Entonces, bueno, le decía, a una correcta asepsia de la piel, ¿qué sustancia no usaría? Alcohol sí, usaría alcohol. Clorexidina, claro, también. Solución de sí, pero lo que no se me ocurriría limpiar el brazo, como les decía, con lavandina. Así que sobre todo al 10%. No me gustaría ser el donante y que le pongan lavandina. Bueno, el tren de Lembuka, ya está, cuando vemos que el donante tiene alguna reacción vasovagal, palidez, sudoración, y eso solamente con posicionarlo en el tren de Lembuka enseguida recupera. Menos del 0,1% de los donantes se desmayan, o sea, el desmayo quiere decir que producen una tetania, es muy infrecuente, ya lo explicó el doctor Torres, no me voy a detener en eso, pero es muy infrecuente. Lo más frecuente es que se sienta un poquito ansioso, sobre todo aquel donante que lo hace por primera vez. La ansiedad genera reacciones vasovagales frecuentes. Cuando hablamos de una reacción vasovagal, imagínense ustedes ahora frente a mí, antes de rendir un examen. ¿Sí? Es un reflejo que sienten. Algunos sienten dolor de panza, retorcijones en el estómago, hasta náuseas, o pueden hasta tener un deseo de ir al baño, que tienen hasta diarrea. Eso es un reflejo vasovagal. Como es un nervio vago, que de vago no tiene nada, trabaja y mucho, este nervio genera todo ese proceso, que es totalmente involuntario. Entonces, esa posición anatómica vuelve, el donante enseguida se recupera, vuelve a sentirse bien. Si eso progresa, bueno, ya podemos suspender la extracción. Con su efecto lo podemos evaluar, ¿no? La biografía, eso es variada, ¿no? Eso tiene que ver con una decisión de las políticas de los bancos de sangre. Por eso yo no le pongo. Si un donante se siente sudoroso, ¿usted continúa o no con la donación? ¿Qué va a decir? ¿Sudoroso? ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto suda? ¿Habla? ¿No habla? ¿Está bien? O sea, eso uno lo maneja desde el punto de vista de la práctica. Si estás ahí, estás con el donante es el que te habla, es el que te manifiesta. Hasta podés seguir con la donación y el donante se recupera perfecto y se siente bajo.
Eso se los va a dar un poco también la experiencia y también las políticas del banco de sangre, porque por ahí tenemos un médico que está a cargo de la atención de donantes y nos dice, al mínimo indicio que el donante tiene coloración pálida o empieza consideración, se le coloca Trendelenburg y automáticamente se detiene la extracción de sangre y se retira la aguja. Nada, eso depende de las políticas del banco de sangre. En un donante de sangre que comienza a tener, bueno, lo que le decía, como actuaría. ¿Sí? Se suspende la extracción inmediatamente. Se le da con fuerza, se le tranquiliza, claro, también. Fíjense, continúa con la extracción. Algunos pusieron que sí. Eso tiene que ver con el tema de lo que les decía, las políticas de los bancos de sangre. El efecto no deseado más frecuente de la evasión es el hematoma, eso sin duda, como ya les dije. La relajación de esfínter, yo en 25 años solamente tuve una. El donante de sangre fue llevado a la guardia del hospital y tenía una enfermedad neurológica que desconocía. Así que terminó tratándose con la gente de neurología. El síncope, no, muy raro el síncope. La punción de un nervio también es muy rara, porque siempre, por lo general, las venas que pensamos nosotros son superficiales. Si bien en la clase D, dentro del paquete vascular nervioso, cerca de alguna de las venas que nosotros punzamos puede pasar un nervio y en forma involuntaria claro está por punzar, pero en general el hematoma es lo más frecuente. Con el tema de las bolsas y el conservante, ¿tuvieron alguna duda? Esta es bastante sencilla, sabían cuáles son los anticoagulantes conservantes, cuánto tiempo duran, saben que hay un error, en este caso el CP2D, en este caso pues la fórmula de 2-destroza, también dura 21 días, tanto el CPD como CP2D, recuerden que esta y estas son similares, la única diferencia es que tiene el doble de destroza, pero eso no impide o no manifiesta tener un alargamiento de la conservación de los glóbulos rojos, sino que es de 21 días. El CPD, por ejemplo. Y bueno, si acá tuvieron algún error, pero fíjense que algunos pusieron, es porque no siguen la consigna. Las siguientes afirmaciones están correctamente expresadas, excepto hay una que no está bien expresada. Le hago esa remarcación porque el próximo examen es similar, con las mismas formas de pregunta. Durante el almacenamiento de la sangre se producen los siguientes cambios, con excepción de, bueno, acá estuvo bastante peleada, la disminución del lactato plasmático. Eso es lo único que no se produce cambio. El aumento de la concentración de potasio. Eso aumenta. Recuerden que la bomba es solo... Vamos un poco. Lo que nosotros tenemos que saber es que cuando vamos a conservar un producto lábil como es la sangre, y todos sus componentes, tanto las plaquetas, el plasma, el glóbulo rojo, estos productos lábiles pierden su condición normal cuando están almacenados. Por eso hablamos de lesión por almacenamiento. Claro está que las lesiones tratamos de minimizarla lo mayor posible. ¿Quién la limitan? Yo no, sino simplemente aquel que produce un tipo de anticoagulante conservante para evitar esa lesión por almacenamiento. ¿Cómo ayudo yo a darle las condiciones necesarias? El tiempo de extracción, una extracción limpia, una extracción rápida,
una calidad de componentes, sabiendo que el donante no tomó, por ejemplo, aspirinas o que está tomando alguna medicación que puede causar un efecto sobre los componentes sanguíneos. Entonces, sabemos que la sangre, cuando la almacenamos, tiene cambios morfológicos, bioquímicos y físicos. Pero tratemos de evitar lo menos posible. Claro está que cuando nosotros recomponemos esa cantidad de glóbulos rojos que tienen almacenados en la circulación sanguínea nuevamente, o sea, luego una transfusión, esté apto en que tenga que recuperar todos esos procesos biológicos lo más rápido posible. Ese es el concepto de lo que es el almacenamiento. Que un glóbulo rojo esté lo mejor posible conservado fuera de su hábitat y cuando luego de la transfusión recupere rápidamente. Claro está, como vi, lo desarrollé en la clase. Sabemos que hay procesos que a 4 grados disminuyen o se ven disminuidos, como la bomba de sodio potasio. Casi se paraliza la bomba sodio potasio y empieza a entrar y salir tanto sodio como potasio por gradiente. Recuerden que el gradiente es por infusión, de un lugar menos concentrado a un lugar más concentrado. Y eso la membrana plasmática, el glóbulo rojo lo permite. Para mantener equilibrio químico, ¿cómo lo hace? Bueno, a través de la bomba sodio potasio. Pero si no funciona, sabemos que va a estar aumentado el potasio extracelular. Bueno, como también si estos procesos de buffer, ¿no?, de amortiguación de los radicales libres y de las concentraciones, el pH es importante en la mantención y también actúa la bomba de sodio potasio en la mantención del pH. Y sobre todo los productos degradatorios de la glucólisis, la concentración del lactato, el piruvato aumentados, eso puede ser que aumente la cantidad de radicales libres. Bueno, la disminución del 2-de-PG, ya lo sabemos, el glóbulo rojo necesita constantemente producir glucólisis para que después esos secundarios sean producidos. Por eso hay una disminución del 2-de-PG durante el almacenamiento de glóbulos rojos. Así que bueno, por eso la correcta sería que, a excepción de los 4 que vemos acá, la disminución del lactato plasmático no se ve, no produce distintos cambios, no produce cambios. Si hay alguna pregunta, vuelvo para allá. Lo que ustedes deben saber, tanto en neonatología como en pacientes que requieren un rápido aporte. Hablo de neonatología porque, bueno, el neonato necesita, con extrema necesidad, el aporte de oxígeno rápidamente, y eso se lo va a dar glóbulos rojos frescos, glóbulos rojos nuevos. Un paciente añoso, con dificultades, con enfermedades cardíacas, también necesita un aporte rápido de oxígeno en sangre. Y eso se lo da glóbulos rojos frescos y nuevos. Ni hablar para lo que son neonatos las exsanguinotransfusiones. Ya van a ver más adelante qué son las exsanguinotransfusiones. Cuando un bebé tiene una enfermedad hemolítica del recién nacido, donde hay una incompatibilidad feto-materna, esos glóbulos rojos están acortados en la sobrevida por un cuerpo materno, y el bebé necesita una exsanguinotransfusión, un recambio total de su sangre. Y claro está que vamos a hacerlo con sangre fresca, que no tenga más de 24 o 48 horas. Así que, pero ustedes deben saber eso, es importante. Ahora, ¿qué pasa con la sangre vieja? Y no, ya que está para el uso, claro está. Pero un paciente, que es un paciente joven, que
va a una cirugía de cadera y por ahí pierde un poco más de sangre en una cirugía de cadera, le reponemos, claro está, porque perdió glóbulos rojos, le reponemos glóbulos rojos, pueden ser esos glóbulos rojos viejos, por llamarlo así, en realidad no son viejos, porque están dentro del periodo de caducidad, pero que tienen mayor tiempo de conservación. Esos se los puede transferir a un paciente de estas características, siempre y cuando no haya una indicación médica contraria. Por ahí el médico indica y tiene un porqué, un fundamento de pasar glóbulos rojos nuevos, así sea un paciente espontáneo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Seguimos con el examen. La calidad de los componentes depende de la siguiente, salvo, bueno, la calidad de los componentes, claro, que depende de la técnica de extracción. Yo ya lo expliqué. Una extracción bastante limpia. Cuando hablamos de limpia, hablo de entrar una sola vez y no andar usando 2 o 3 veces, buscando una aguja, buscando una vena y todo eso. Hasta que no, porque hay activación de los factores de coagulación y eso hace que el componente sanguíneo esté deficitario, por ejemplo, en la producción de plaquetas y plasma. Y hablemos de la sangre, la cantidad de sangre. Hay una desproporción, si sacamos 300 mililitros, que podemos utilizar los glóbulos rojos, ¿sí? Pero no el plasma, entonces el volumen está involucrado en la calidad del componente. La edad del donante no, si el donante tiene 18 o 65 años, es lo mismo. No va a variar, simplemente sangre. Perdón, tengo el proceso. Así que ahí no hay ningún inconveniente. Por eso es la respuesta correcta. Bueno, y ni hablar la mezcla de solución anticoagulante conservante con la sangre, ya lo he mostrado en un video de los agitadores. También el doctor Torres lo mostró, creo que cuando habló de la colecta, no recuerdo bien. Pero es fundamental. Lo de los agitadores, eso es nuevo. Nuevo tendrá unos 15 años, más o menos. Cuando yo empecé a trabajar en terapia, no había agitadores. Agitadores balanza, había agitadores que funcionaban bastante mal, y en algunos casos, teníamos 2 agitadores y 2 donantes, teníamos que mover nosotros con la mano la bolsita y mezclar la sangre con el anticoagulante, bastante engorroso. Así salían los componentes, y a veces que luego de la transfusión se veían coágulos de este tamaño, hablamos de unos 6-7 centímetros de diámetro. Así que no era lo mejor. Durante el proceso de donación, ¿cuál es el tiempo máximo de la extracción? Bueno, eso estuvimos hablando un poco. ¿Sí? Para la preparación de todos los componentes, sabemos que hasta 12 minutos, ¿sí? Podemos preparar glóbulos rojos, concentrados plaquetarios y plasma fresco congelado. Además del plasma fresco congelado, como ya vimos, podemos preparar factores concentrados de factor 8, factores de precipitado de factor 8. Claro está que tenemos una extracción de 20 minutos, podemos utilizar todo el componente, ¿no? No es la pregunta, pero para que ustedes vean por qué puse estos. En 20 minutos, ¿puede haber un donante que done en 20 minutos? Claro, sí. Puede. En 15 minutos, claro, también. Ahora, ¿qué va a pasar con esa unidad de sangre? Esa unidad de sangre, vamos a preparar 2 componentes. El concentrado de glóbulos rojos y plasma. Pero ¿cómo va a ser ese plasma? A ver, alguno que opine, alguno que tenga ganas. Preparo concentrado de glóbulos rojos. Sabemos que el concentrado de glóbulos rojos no se ve afectado en el tiempo. Pero sí sabemos que los otros factores, que hay otros factores que sí involucran en la producción de plasma
en plaquetas. Entonces, ¿por qué digo que producimos glóbulos rojos y plasma? Ese plasma ¿va a ser plasma fresco congelado? No, porque se estaría dando el proceso de factor de coagulación, ¿no? Claro, o sea, no vamos a poder utilizar como plasma fresco congelado porque va a estar depresionado en sus concentrados, en sus factores de coagulación. Acá Priscila dice plasma modificado. ¿Por qué preguntás? ¿Me preguntás, Priscila? Sí, es pregunta porque no estoy muy segura. Pude ver la clase recién hoy, así que estoy Pero no, es así. Ok. Bueno, no importa, no. De hecho, la clase de hoy la hago para esto, para tener un poco para que no estén tan como solos, ¿no? Porque en realidad es eso, a veces siento que están un poco solos. Y los comprendo, no crean que no. Es el plasma modificado, claro, puedo utilizarlo el plasma modificado. Lo voy a utilizar como plasma modificado. No es pregunta, sino que es una aseveración. Ese plasma, ¿vamos a usarlo? Sí, pero como plasma modificado. Es más, lo puedo mandar a la industria farmacéutica, porque ese plasma lo que sí va a tener son valores normales de albúmina. Entonces, la industria farmacéutica va a producir de ahí albúmina. Como también puede producir gamma globulina, porque ese plasma va a tener anticuerpos. Supongamos que nosotros tenemos anticuerpos porque nos dimos la vacuna para la hepatitis B. La mayoría estamos vacunados para la hepatitis B y tenemos anticuerpos. Bueno, la industria farmacéutica puede hacer un concentrado de todos los anticuerpos de la cantidad de plasma que le mandamos y vende un suero de gamma globulina de hepatitis B. Entonces, que yo tengo un accidente laboral, lo que hago es darme un anticuerpo contra la hepatitis B. Eso es el medicamento. En este caso yo ya estoy vacunado contra la hepatitis B, pero supongamos que no estuviera. Más o menos sería una inmunidad pasiva, de eso se trata. ¿De qué otra forma obtenemos sin que, recordemos que el plasma fresco congelado, para que tenga esa denominación, dijimos que desde el momento de la extracción, pasando por una extracción de 12 minutos como máximo, y hasta el proceso de congelamiento, eso va a tener el rótulo de plasma fresco congelado. Pero podemos tener plasma modificado, en el caso de que la extracción sea prolongada, o en qué otro caso podemos tener un plasma modificado. También, claro, está como remanente de la producción de factor 8 de cicloprecitado de factor 8. Pero hay un proceso, ¿sí?, que puede suceder que nosotros tengamos plasmas modificados. ¿Se les ocurre cómo puede ser eso? ¿Qué pasa en una colecta? Supongamos, nosotros vamos a una colecta y la colecta se hace lejos de la institución, ¿no? Entonces vamos a la empresa Campana y queda en Campana. Y nuestra institución queda acá en Capital Federal. Tenemos unos 100 kilómetros, así que nosotros vamos con el camión, todo el material necesario para hacer la colecta de sangre, los donantes empiezan a las 8 de la mañana, y son las 4 de la tarde y siguen donando. ¿Qué pasa con esa sangre? Y el plasma no está dentro de los grados de frío que debería estar. El plasma podemos hacer. Para que El plasma lo que podemos hacer es eso, el plasma modificado. Tal cual, es otro proceso donde nosotros podemos obtener plasma modificado. Creo que Priscila estaba diciendo algo similar. Es eso, ¿no? En los procesos de las colectas, a veces estamos lejos de la institución. Por lo general lo que se hace es, de las 8 a las 10 o 11 del mediodía, se manda un móvil para ir a buscar todas esas unidades y empezar a procesarlas. Eso es parte de lo que yo les he explicado de un buen uso del producto. Porque no solo hacer una colecta implica tener mayor cantidad de donantes de sangre, mayor cantidad de sangre, mejor fidelización de donante, mejor donante. Ahora,
si nosotros no lo aprovechamos, sería como una falta de ética para la producción de neocomponentes, sino hago la colecta y después termino teniendo plasma modificado, y sabemos que el plasma modificado mucho aporte no tiene. Y tampoco voy a producir plaquetas, porque pasó un tiempo excesivo para que las plaquetas sean biológicamente utilizables. ¿Está? Entonces, sabemos que en las colectas puede suceder que se extienda el proceso de la preparación de los componentes. Entonces vamos a obtener un plasma modificado y luego otro. Pero eso, les vuelvo a decir, puede suceder en algunas veces. Ahora, si las colectas siempre pasa eso, deberíamos rever que nuestras colectas no están bien direccionadas. ¿Se entiende? Porque la colecta debe proveernos de la mayor cantidad de los componentes posible. Bueno. Bueno, esta la contestaron todos bien, así que se ve como me pidieron, ¿cuál es esta? ¿Qué propiedad debe tener el plástico? Bueno, está bien. Uno acá no. Debe resistir todo tipo de esterilización. No, todas son, debe ser fácilmente maleable, rígida pero no dura. Perdón, dura pero no rígida, estaba pensando en otra cosa. Y con respecto a los distintos plásticos, no sé si nos quedó claro en la clase, bueno, estos son, todo lo que ven acá al final, son todas las fotos de las libretas, ven cómo está todo este uso que se hace. Las fotografías quedan siempre en el Classroom, donde yo no puedo tener acceso a bajarlas, para que ustedes estén tranquilos también y tener la confidencialidad. Esta es la hoja de cálculo donde están todas las notas que han obtenido, ordenadas de mayor a menor. Así que de paso felicito a los primeros 5 que están aquí, que han tenido todas las respuestas muy bien. Y ya felicitamos a todos que han aprobado también, ¿no? ¿Ven? Y queda todo registrado, eso también es importante para ustedes como para mí. Por eso aquí ven, si hay alguno que me equivoqué, están viendo, sí, me lo pueden decir, pero por lo general lo chequeo varias veces para que no haya error. Así que, bueno, desde ya el examen está concluido, no se pueden aceptar más respuestas como ven aquí, donde también me gusta la transparencia. Si ustedes quieren ver otra de las cosas, como veo yo aquí, los que se les han asignado, quienes fueron evaluados, esto es en las calificaciones. Acá ven, si no están asignadas es porque ya dieron el primer examen. Acá hubo 2 asignaciones, de las cuales uno de sus compañeros no pudo acceder, no sabemos por qué, así que tuve que armarle a las 20 horas otro examen, pero tuvo un veedor para que esto quede lo más claro posible, que no haya dudas para todos y también para mí. Ven aquí, están todos calificados. Aquel que dice entregar, luego se entregó, que tuvo la instancia del respiratorio. ¿Sí? Así que bueno, les quería también un poquito mostrar esto. Y por último, no duden en consultarme. La verdad que me hubiese gustado dar las clases en forma así, en forma que sea virtual. Pero también, como les digo, trato de comprenderlos a ustedes. No todos podemos conectarnos, no todos tenemos la posibilidad de conexión. Aquellos que tenemos, por decir,
no creo que esté más, y el privilegio de poder tener una herramienta como una computadora y el acceso a Internet, somos bendecidos. No todos tenemos las mismas posibilidades, por eso lo hice de esa manera, de no tener. De hecho, estamos conectados la mitad de los alumnos. Nosotros a veces también, porque no tienen ganas, o lo mismo pasaría en forma presencial, no vendrían. Pero bueno, eso ya es una decisión. Pero hay algunos que por ahí no tienen la herramienta. Entonces, subir una clase, como una de ustedes, creo que ya si no recuerdo, dijo recién pude ver la clase y está bien, tienes la libertad de tenerla grabada, tenés la libertad de poder verla cuando quieras. Profe, tengo una duda con la obtención de certificados, se obtiene a partir del plasma precocinal, que se escongela para obtener, exactamente, es así, Natalia. Plasma, a ver si podemos, vamos a poner a compartir y esta, a ver si podemos ir un poquito. Bueno, vamos a, lo explico desde aquí, de total se puede hacer. Nosotros podemos tener una bolsa triple o cuádruple. Recordemos que depende de qué cantidad de componentes vamos a hacer, si es una triple o una cuádruple. En una triple podemos obtener 3 componentes. De esos pueden ser glóbulos rojos, ¿sí? Podemos obtener el plasma rico en plaquetas, luego el concentrado plaquetado y el plasma. O sea que nos van a quedar el concentrado de glóbulos rojos, el concentrado de plaquetas y el plasma fresco congelado. Ahora bien, este plasma fresco congelado, ¿podemos hacer el criopresuritador? Y no, porque no tenemos una bolsa satélite. Eso es lo primero que tenemos que comprender. ¿Qué tipo de bolsa vamos a utilizar? Esto por lo general se puede dar en una bolsa que es cuádruple. Si tenemos una bolsa, digamos que acá le podemos agregar una bolsa más de satélite, y podemos obtener el concentrado eritrocitario, el concentrado de plaquetas y el plasma fresco congelado con una bolsa satélite. Imaginemos que tuviéramos una bolsa satélite acá, ese lío, pero bueno, intenté. Supongamos que tengamos otra bolsa satélite aquí. Entonces descongelamos el plasma en la heladera, es un proceso de descongelamiento lento entre 18 hasta 24 horas, ¿sí? Luego centrifugamos, recordad que hay que centrifugar, como vemos aquí, una centrifugación de 5000 G durante 7 minutos, de 1 a 6 grados, entonces vamos a obtener ese plasma fresco congelado, crioprecipitado, y el plasma modificado, plasma remanente de crio, o pobre crioprecipitado o depresionado de factor de cambio. No sé si te respondí la pregunta, espero que sí. Natalia. Tanto Lila como María Victoria, cuando nos da el grupo de TP, los voy a dar a brevedad, chicas, así que lo voy a informar, ¿sí? Entre esta semana calculo que ya tengo los grupos. Estoy esperando un poquitito porque quiero que avancen algunas clases más, como para que ustedes tengan un abanico de posibilidades. Recuerden que esto van a tener hasta el último día de la cursada para entregarlo, por eso no hay apuro para esto. ¿Alguna otra pregunta? La idea es que ustedes se manejen con compañerismo, que todos participen. No hay ningún problema. Yo puedo darles, si ustedes arman un grupo de WhatsApp
aquel encargado, porque recuerden que va a haber un encargado del grupo que es el que va a tener que entregar el trabajo. Si hay alguno, se arman un grupo de WhatsApp, seguramente lo pueden hacer. Me pasa el link por privado, yo entro al grupo solamente para darle alguna orientación, si la desean, como ayuda, y después me salgo del grupo, así ustedes pueden trabajar tranquilos, y yo no estar de chusma y descubrirme en asuntos que no me corresponden. Pero también les ofrezco esa ayuda. Estoy básicamente para ayudarlos. Dentro de lo que fue esta cursada irregular, fue más regular que el cuatrimestre pasado, créanme. Así que eso. Hay otras cosas que, por ejemplo, si tienen dudas acerca de, recuerden que yo la clase de última día, hay algunos componentes especiales. De eso no se preocupen, porque es una clase que yo ya tenía preparada, y se las dejé de esa manera, sobre irradiación y locorreducción de componentes, pero es la próxima clase que voy a subir, que la da el doctor Torres. Así que, nada, no se alarmen, porque no estaba hablada de esa parte, sino simplemente la vi como un apoyo, una ayuda. La bibliografía que podemos utilizar, creo que la carrera tiene, ustedes pueden ingresar y hay bibliografía, el manual técnico, la Ley Nacional de Sangre, bueno, algunos links donde tienen bibliografía, eso lo tengo entendido también. Bueno, ¿alguna consulta, alguna duda de las clases que hemos visto? Del control de calidad, recuerden que el control de calidad, eso es fundamental para que un producto esté, vamos a ver algún control de calidad, sobre todo el control de calidad de las plaquetas y esto. Recuerden que las plaquetas deben tener esto, y esto no quiere decir que las plaquetas no sirvan si tienen más, al contrario, estos son estándares mínimos para que una unidad de plaquetas tenga una viabilidad. Cuando le pongo 3 a 5 días, ustedes esto ya lo saben. ¿Por qué la diferencia de 3 a 5 días? ¿Alguno que tenga que responder? Vamos, eso lo saben, no tengan vergüenza. Le respondo a Karen, de parte de bioseguridad. Mira, Karen, lo de bioseguridad es algo que, es una materia pendiente que tenía la carrera. Hablo desde la materia, no la carrera. Es una materia pendiente dentro de la materia. La bioseguridad en el banco de sangre es realmente fundamental. A veces ustedes podrán reírse, pero a veces de un accidente o de un derramamiento, lo primero que hacemos es correr. Lo que menos tenemos que hacer es correr. Utilizamos maniobras que no son las adecuadas, ni ya de encapuchar agujas, y eso le pasa a colegas que trabajan hace 20 años, y ahí es donde se producen todos estos accidentes por falta de un conocimiento de bioseguridad. Hablé con Natalia es una compañera mía de estudio, los dos somos de la misma camada, estudiamos juntos, yo la conocí a Natalia en la rotación, una rotación intrahospitalaria, allá por el año 1993, hace unos cuantos años. Y luego siempre estuvimos en contacto, porque bueno, uno siempre se ve en los congresos y eso, y en el último congreso, el año pasado, en terapia, en 2019, hace un año, fue en septiembre del año pasado, me encontré con ella y bueno, y plasmé esto que ya veníamos. No lo hicimos en el primer cuatrimestre,
porque bueno, ella está en una parte crítica con el tema del COVID, entonces se le complicaba un poco, y claro está que lo introduje ahora en ese momento. Lo que quiero es que tengan un concepto general sobre la parte de seguridad. No solamente es algo que lo van a llevar siempre. Recuerden que nosotros trabajamos con fluidos orgánicos, sangre, a veces hasta trabajamos con saliva, porque hay algunas pruebas inmunomatológicas que utilizamos saliva. O sea, todo cómo debemos manejarnos ante el derramamiento de estos fluidos, en la preparación de un componente, puede explotar la bolsa mientras estamos procesando. Hacen varias cosas y debemos saber y debemos estar preparados para esa situación. Como bien decís en la pregunta, es el concepto general y enfocarnos en que es algo importante en la bioseguridad. A ver, ¿qué más? Creo que estamos ya todos, ¿no? Vamos a ver cómo hacer la extracción de sangre en personas que no tienen brazos. Sí, siempre en el caso de que, hablemos de un donante de sangre, ¿no? Si un donante de sangre no tiene sus extremidades, no le vamos a poder hacer donar sangre. Y no tiene que ver con una cuestión discriminatoria, sino que lo vamos a hacer pasar por un proceso donde una extracción, donde sabemos que debe ser fluida, la sangre sale solamente por gravedad, donde nosotros colocamos el torniquete o el lazo de goma para hacer un torniquete para ayudar a la extracción. Siempre la donación, como les decía, tiene que ser fluida, y en otra parte del cuerpo es imposible. No le vamos a colocar un acceso venoso central para hacer donar, sino lo vamos a hacer pasar por una cirugía para hacer donar sangre. Así que desde ya, una persona que no tiene sus miembros superiores, sus extremidades superiores, no van a poder efectuar la donación de sangre. ¿Está respondida, Lila? Sí, en el caso hablamos de donantes de sangre. En el caso de pacientes, no, en el caso de pacientes, claro está, las tomas de sangre, acá me dice Karen, no se hace por el pie, no, la extracción para donar sangre del pie no se hace. Sí, para realizar una extracción de sangre, claro. Si vamos a hacer una extracción de sangre, debemos hacerle una toma de muestra, por lo general en la vena pasa por encima del maleolo interno, que es una extensión de lo que sería la vena safena interna, así que desde ahí, ¿no? Para estar la muestra. Y para hacer una transfusión, claro está, si tenemos que realizarla y no tiene acceso venoso, o sea, el paciente está sin acceso venoso, se la realizamos también por ahí. Lo otro que puede suceder, si un paciente es complejo y requiere ya más de una transfusión, ese paciente lo vamos a someter a que le coloquen una vía central, un acceso venoso central, ¿no? Y sobre todo que sea duradero en el tiempo. Aquellos que son los porta-CAT, recuerden que son aquellos que se colocan debajo de la piel, que es un reservorio con una película de goma, donde por ahí podemos hacer la punción y hacerle la infusión, en este caso, de una transfusión o de otro tipo de fluido. ¿Está respondida eso? En el caso también de que el paciente tenga, porque acá el punto es,
también en forma de una extremidad, algo de extremidad no de su miembro superior, sino como algo extremo,